Gracias, Rocío. Buenas noches a todos televidentes, con doña Silvia Gereda ya retornada de sus viajes por lo largo y ancho de este mundo, y un servidor. Hemos decidido seleccionar dos temas junto con la producción. El primero se refiere a lo que hay pendiente en el Congreso, o lo que se está tratando, o lo que se considera que está pendiente, se está tratando, y o muestra o es preciso exponerlo para que ustedes tengan un criterio, porque próximamente se va a abordar. Este es el primero y hay dos invitados, dos diputados, don Jairo Flores, diputado de la UNE. Jairo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y don Ronald Arango, que es diputado de Todos. Ronald, buenas noches. Pues sin más preámbulos, empecemos, doña Silvia. Muchísimas gracias. Bueno, hoy sí tenemos temas para discutir del Congreso, diversas agendas que van desde los temas presupuestarios, la elección de un nuevo presidente para la Junta Directiva, los estados de calamidad o de emergencia que pretenden aprobarse. Y yo quisiera empezar con usted, diputado Blanco. Hablemos, perdón, Jairo Flores, ya le estoy confundiendo por Orlando Blanco porque justo eso le iba a preguntar. Se han mencionado nombres como los de Orlando Blanco, tenemos el nombre de Mario Taracena, se han mencionado otros como los del joven diputado Hernández, y comienzan a barajearse adentro del Congreso una serie de nombres para ocupar ese puesto de la presidencia. Cuénteme un poquito cómo está el lobby adentro del Congreso, qué es lo que está pasando en términos reales. Ustedes tienen una de las bancadas, si no la bancada más importante. Cuénteme qué es lo que está pasando ahí en lo interno. Bueno, primero que todo quiero agradecer a usted la oportunidad y la invitación que nos hacen. Un saludo a todas las personas que nos ven en sus televisores y manifestarles a ustedes que obviamente ya se empieza a hablar mucho sobre el tema de una presidencia del Congreso, pero debemos nosotros como primera parte reconocer que ha existido un avance importante en este último año durante esta legislatura de la presidencia de Mario Taracena. Ha sido sumamente productivo el Congreso, mucho más que los 4 años anteriores, la legislatura anterior, lo cual significa un avance en temas de nación, temas importantes como la ley orgánica de la SAT, además temas de desarrollo de derechos humanos. Aquí está el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y otros más que además implican un buen funcionamiento del organismo legislativo como tal. Obviamente eso hace de Mario Taracena también un potencial candidato a reelegirse como presidente, y se escuchan y se han mencionado otros nombres. Hoy veíamos en los periódicos que se habla del mismo diputado Orlando Blanco, también una persona con las capacidades para poder dirigir el Congreso. Es el jefe de bancada de UNE, y la UNE pues ha tenido una dirección bastante importante que, a pesar de ser un partido de oposición, ha marcado también una importancia de temas de país. Entonces creo que eso ha sido también bajo una dirección importante como la de Orlando Blanco. Y por supuesto el partido oficial va a pelear no solo, creo, la presidencia del Congreso, sino que va a pelear la misma Comisión de Finanzas, las comisiones más importantes y otros puestos que están por elegirse en el Congreso. Se habla incluso de Adín Maldonado y el general Ovalle intentando liderar estos proyectos, ¿es así? Bueno, se escuchan, ahorita se escuchan los nombres. Yo creo que más adelante se va a ir ya discutiendo a profundidad. Nosotros como partido no hemos discutido aún el tema de quién va a ser el candidato a la presidencia. Es un tema que aún no hemos abordado como bancada. Diputado Arango, dos temas que se han tratado hoy para intentar tocar los 5 que tenemos ahí. El estado de calamidad y la pena de muerte. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, el día de hoy el Congreso de la República no aprueba el estado de calamidad. Se obtienen 47 votos. Se discutió por más de 2 horas este tema. Para nosotros sí era bastante preocupante el hecho de ver un Estado o un Ejecutivo que tiene una ejecución tan reducida, cuando vemos sus ministerios que tienen un gasto del 18%, el 20%, y que han buscado el estado de calamidad específicamente para eso, para gastar esos recursos que reflejan una mala ejecución financiera. Definitivamente, dentro de las discusiones donde hay diputados de diferentes distritos, hicieron mención de que no comparten el hecho de que exista un estado de calamidad en sus distritos, ni que se tenga pues los hechos catastróficos que manifiestan ellos, que eran fundamentales para impulsar esta norma. Vimos también que hay muchas ilegalidades en el instrumento legal que se creó, por lo tanto el Congreso rechazó. Específicamente 2 bancadas fueron los que aprobaron el estado de calamidad, que fue el partido de gobierno conjuntamente con MR, y pues no lograron su objetivo de que esto pudiera ser una realidad.
Hay un tema interesante que hoy lo mencionaba la diputada Ninette Montenegro. Ella dice que al final el estado de calamidad no es más que una cortina de humo para poder no solo ejecutar todo ese presupuesto pendiente, sino también poder hacer compras de emergencia, y que se ve muchísimo la falta de transparencia y la necesidad de adquisición de compras que no tengan precisamente fiscalización. ¿Comparten ustedes este criterio? ¿Puede ser al final ese el tema central de este estado de calamidad? Yo considero, Silvia y Pedro, que no hay condiciones para un estado de calamidad. No tenemos una tormenta, no tenemos un huracán, no tenemos un terremoto, no tenemos deslizamientos significativos en las áreas periurbanas, es decir, que no se encuentran las condicionantes para que el Estado podamos darle la libertad incluso de adjudicar y de obviar la ley de contrataciones para este proceso. Obviamente aquí están pesando algunos temas. Uno, la baja o pésima ejecución que tiene el gobierno de su presupuesto. Hay ministerios que no sobrepasan el 25% de ejecución, como el Ministerio de Desarrollo, el mismo Ministerio de Comunicaciones, el MAGA y otros ministerios más, que son los ministerios más importantes y que llevan mucho de la política social de un gobierno. ¿Ustedes creen que la poca ejecución es, vamos a decirlo en un término muy negativo, por la falta de capacidad de las instituciones ministeriales para ejecutar, o por la dificultad en contratación, los plazos de tiempo? Porque luego también vamos a abordar la ley de contrataciones nueva, o ambas cosas, es decir, ¿es ineficiencia ejecutiva o son trabas, problemas heredados, ¿verdad?, de situaciones complejas que también vienen del año pasado? Bueno, yo creería que sea ineficiencia por parte del Ejecutivo. Considero que la SAT ha recaudado suficientes recursos de empresas que tenían deudas pendientes. Hemos visto también cómo se han colocado bonos por parte del Estado para financiarlo, pero es bastante sorprendente ver la falta de ejecución por parte de estos ministerios. Estamos en una situación de pobreza extrema en nuestro país, con aumento de la pobreza. Tenemos un Ministerio de Desarrollo que debería ser importantísimo en el proceso de ataque a la pobreza. Sin embargo, vemos que es uno de los ministerios con menos ejecución, ni una política definida, no han ni siquiera actualizado los datos de los beneficiarios que dejó el Partido Patriota en el anterior gobierno. Vemos el tema de salud también, donde hay un rubro importante económico que no se ha utilizado para la compra de medicinas. Vemos el Ministerio de Comunicaciones, donde también ya se empiezan a mencionar algunos malos manejos oscuros económicos en la compra de algunos puentes y algunos pagos de deuda atrasada de algunas empresas, pues que de dudosa ejecución. En fin, vemos que la ejecución no ha sido la óptima, y yo en mi particular punto de vista, yo sí creo que ha sido incapacidad por parte del Ejecutivo para poderlo desarrollar. Antes de llegar a presupuestos, la pena de muerte, ¿se ha debatido algo? Si pudiera, antes de entrar al tema de la muerte, cerremos el anterior. Yo quisiera, para cerrar ese tema, si ustedes me dan la oportunidad, yo considero que en el tema de la ejecución, además de la ineptitud, está el miedo. Los ministros y los funcionarios han tratado de culpar a la ley de contrataciones. No es la ley de contrataciones, y voy a poner un ejemplo. Los préstamos del BID están en un 8% de ejecución. Esos tienen su sistema especial de adjudicación. Sí, porque esos ya van para lo que van, ¿verdad? Son más ágiles, son más rápidos, llevan 8% de ejecución. Hay ministros que le dicen a uno fuera de cámaras, lo que sucede es que no quiero firmar, tengo miedo a firmar. Si tienen miedo a firmar, que dejen su cargo, por supuesto, y que le den la oportunidad a otro. Pero lo que está sucediendo en este caso es que ahora están pagando deuda para poder nivelar su ejecución, deuda del Partido Patriota, deuda con que no sabemos si son proyectos que realmente se desarrollaron, y que simple y sencillamente lo hacen para nivelar o tratar de nivelar ahorita la ejecución. Aún así, el ministerio va a cerrar el Estado va a cerrar en un 91% aproximado de su ejecución, que son 65,000 millones de quetzales, lo cual lo convierte en un Estado ineficiente. Diputado, pero este tema que usted está denunciando ahorita, de estar haciendo pagos de una deuda del gobierno anterior, constituye una ilegalidad y un delito. Sí, en este caso, los delito. ministros deberían de estar siendo procesados por esta mala ejecución presupuestaria. Y más en aquellos ministros que pagaron deuda no registrada. Particularmente estamos hablando del MISIBI, como lo es Alejandro Sinibaldi, que se encuentra prófugo inclusive por indicaciones de corrupción. Y no hay necesidad de ir tan ahí.
el mismo Ministerio de Salud, con el exministro, el que acaba de dejar el cargo del Ministerio de Salud, pagaron deuda no registrada en el SICOIN. Eso es ilegal. La ley de presupuesto no lo permite. Por lo tanto, vemos nosotros que además de ineficiencia hay desconocimiento y no es en sí la ley de contrataciones como han tratado de manifestar. La pena de muerte, que ya es la tercera vez que intentamos y nos vamos a morir y no la vamos a hablar de ella. ¿Cuál es el criterio general, si se puede hablar de un criterio general en el Congreso? Bueno, esta iniciativa de la pena de muerte surge o resurge por tres diputados básicamente que la presentan, acompañados de Zuli Ríos y de la viuda de Palomo. Pues empieza a darle algún tipo de fuerza dentro del Congreso. Nosotros, particularmente en la Comisión de Derechos Humanos, presentamos la iniciativa, pero de abolición a la pena de muerte. La presentamos con 37 firmas de diputados. Y el día de hoy, lo que se conoció fue la iniciativa presentada por estos diputados, que lo que buscaba era aprobar la conmuta para la aplicación de la pena de muerte, para que el presidente pues pudiera dar el indulto, que es lo que ha detenido este tema. Entonces, el día de hoy se conoció, dado que habían dos dictámenes por parte de la Comisión de Derechos Humanos, dictaminamos desfavorable esta iniciativa y la Comisión de Puntos Constitucionales la dictaminó favorable. Entonces, en el punto de agenda se conoció, el presidente del Congreso solicitó la aprobación del Pleno para aprobar la iniciativa con dictamen favorable, pero esta obtuvo apenas 47 votos, no menos, creo que obtuvo como 23 votos, y por lo tanto pues fue desfavorable y no O sea, aprobado. en este momento ya ni siquiera es un tema de discusión la pena de muerte en Guatemala. Para entrar a conocer nuevamente este tema tendrían que contar con 105 votos, dado que no hay un dictamen de comisión que respalde. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a ver sus Twitter y al regreso le prometemos hablar de presupuesto. ¿Cómo está el presupuesto que se viene? Algunos préstamos que se quieren pedir y sobre todo qué nos espera desde la perspectiva económico-fiscal para el próximo año. No se vayan, volvemos en unos instantes. Bueno, aquí estamos. Le prometimos que al regreso íbamos a hablar del presupuesto que se nos viene. Diputado Flores, el presupuesto. ¿Qué barniz hay que darle? ¿Cuáles serían sus principales críticas o puntualizaciones para que su bancada entrara a una discusión seria y no, vamos a decir, a una pelea de puntos que siempre están ahí y nunca gustan? Bueno, primero quiero comentarles a ustedes que como presidente de la Comisión de Finanzas hemos adoptado una posición de apertura, de discusión con la sociedad civil, con los diferentes institutos de investigación y además también lanzamos una invitación a todos los jefes de bloque para que participaran también libremente en las discusiones del presupuesto. En el pasado las discusiones del presupuesto en una comisión de finanzas eran a puerta cerrada, 2, 3 personas, pero en este momento, este año, hemos hecho esa política de discusión abierta. Quiero recalcar que el día de hoy fue importante porque hoy participaron todos los institutos de investigación. Estuvo CIES, 100, ATAL, Acción Ciudadana, Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, entre otros. Y un punto importante fue que todos recomiendan la reducción del techo presupuestario. Es decir, de 80 a... propuso, por ejemplo, así es 74.000 millones, ATAL propuso 76.000 millones. Digamos una media de 70. No tiene un sustento técnico. Nosotros, a pesar de que somos una instancia política, como Comisión de Finanzas tenemos que darle el respaldo y el sustento técnico a nuestro dictamen. En ese sentido, para nosotros fue muy enriquecedora y además el acuerdo de los miembros de la Comisión fue ya en reducir ese techo. Lo que no hemos definido, obviamente, es en qué rubros específicamente y en qué. Pero obviamente tenemos que privilegiar y beneficiar temas como educación, temas como salud, que son en este momento prioritarios y urgentes para nuestro país. ¿Qué podemos decir del presupuesto? Miren, le asignaron recursos a ONGs todavía cuestionadas, ese tema hay que revisarlo. La deuda, tenemos la deuda más alta de la historia del país, incluso más alta que la del gobierno del Partido Patriota. Estamos hablando entre préstamos y bonos alrededor de 17.000 millones de quetzales. Y el problema de la deuda es que estamos contratando deuda para pagar más deuda. Sí. No estamos contratando deuda para generar inversión, que es el problema. Y sobre todo debemos también nosotros enfocar algunas evaluaciones importantes sobre las estimaciones de recaudación.
Y no lo digo yo, hoy lo dijeron los institutos de investigación, están sobreestimadas esas estimaciones de recaudación. Ahora, esto viene a poner en grandes aprietos al gobierno de Jimmy Morales. Lo ha dicho claramente el ministro, no tienen fondos, les urgen los fondos. ¿Cuáles entonces los presagios que pueden venir para este gobierno para el 2017? Es relativo el tema de no tener fondos, porque este gobierno va a cerrar con saldo de caja, va a tener caja para iniciar el siguiente año por la mala ejecución. Es decir, no podemos asignar más fondos si no han tenido la capacidad de gastar y utilizarlo. Y eso que no estamos midiendo la calidad del gasto. Estamos viendo solamente el gasto. Y no el la pago de calidad del las gasto. deudas pendientes, inclusive hay ministerios, algunos ministerios, ni siquiera se les ha podido pagar a los empleados. Tienen atrasos en los pagos. ¿Cómo se va a compensar esto? Incluso otra vez revisando el gasto, estamos viendo que ahí se han gastado grandes cantidades del recurso del presupuesto en contratación de personal. Entonces, cuando uno ve el gasto, en la calidad del gasto, como bien lo decía Jairo, yo quisiera reconocer también que la Comisión de Finanzas ha estado trabajando con una apertura bastante objetiva. Yo conocí un poco los procesos de los años pasados, donde se encerraba la comisión y nadie conocía cómo iba el presupuesto y unas horas antes se presenta y ya no sabía uno ni qué venía. Hay que tener bien claro que el presupuesto no es de un partido, es para el pueblo de Guatemala, pero sí es importante que revisemos y fiscalicemos mucho la calidad del gasto, porque dentro de lo que hemos estado viendo nosotros en algunos ministerios, vemos que las contrataciones siguen de bachilleres ganando 15,000, 18,000 quetzales, una cantidad de asesores, como tratando de justificar el gasto. Incluso las famosas plazas fantasmas que se dijo que ascendía a más de 30,000, que al día de hoy no sabemos nada al respecto. Hay que hacer una revisión de la nómina de todos los trabajadores del Estado. Eso es importante. Tenemos que saber, el Estado no sabe cuántos trabajadores tiene. ¿Estarían ustedes más anuentes a condescender con un presupuesto ejecutivo si les dieran esto? Que esta era mi pregunta, es decir, que el ejecutivo le diga, mire, diputado, estos son las planillas del Estado, este es el dinero que me hace Claro, falta. porque transparenta la propuesta del presupuesto. El tema es que no tenemos nada de transparencia, nada de austeridad, y lo digo porque aquí hay temas como consejos de desarrollo, más de 1.500 obras paralizadas en Consejo de Desarrollo y sin avances por cuestiones políticas y el manejo político que le da el gobernador a los consejos de desarrollo. Tenemos el tema de las ONGs cuestionadas en los sistemas básicamente de salud y educativo. Aquí dice alguien, listado geográfico de obras. El listado geográfico de obras, que son no solo consejos de desarrollo, sino que todas las obras de los diferentes ministerios. Y el otro tema importante, hay que priorizar la obra, hay que hacer obras de educación, de salud y de agua y saneamiento. Ya no el parqueo subterráneo que pide el alcalde en el Parque Central, porque después lo va a concesionar algún conocido. Esos temas son los que hay que transparentar en el presupuesto. Fideicomisos, rápidamente. Nosotros estamos proponiendo eliminar los fideicomisos como sistema de ejecución del presupuesto. Bueno, hasta aquí llegamos. Don Jairo y don Roland, muchísimas gracias. Ya han visto ustedes 5 o 6 temas: presupuesto, ley de contrataciones, estado de calamidad, la pena de muerte y la reelección, cosas que se han tocado hoy, se han debatido y discutido en el Congreso y otras que están por venir. Les agradecemos su intervención y seguramente lo vamos a estar molestando cuando estas cosas lleguen prácticamente a las puertas de la discusión pública, que va a ser ya mismo. Diputado Jairo, diputado Roland, muchísimas gracias a los dos. Y si ustedes no se mueven, vamos a volver con un periodista venezolano, un gran periodista venezolano, que además nos va a explicar cómo está la situación de libertad de expresión y las vivencias, la vida, el día a día en Venezuela. Nosotros.